En este Congreso de las Lenguas Pirenaicas ha participado, como decimos, la Academia del Aragonés. Su presidente es Manuel Castano y está con nosotros. Señor Castano, hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la realidad lingüística de Aragón? ¿Cuántas lenguas se hablan actualmente en nuestra comunidad autónoma? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por permitirme estar aquí. La realidad de Aragón son tres lenguas. Tres lenguas. Yo sé que pues hay tentaciones de que haya una treintena de ellas, pero no es así. La romanística internacional lo ha dejado claro hace muchísimo tiempo. Tenemos una lengua mayoritaria, que es el castellano, una lengua que se habla en la zona oriental, que es el catalán, y el aragonés, que se habla pues en las zonas pirenaicas. Esas son las tres lenguas de Aragón. Son las tres lenguas de Aragón que el gobierno de Aragón, a través de una ley, quiere normalizar o regular. Una ley a la que se ha comprometido el presidente autonómico, el presidente de la comunidad aragonesa, Martín Iglesias. ¿Qué opina usted de esta nueva norma? Bien, por lo que yo conozco, que difiere un tanto de los titulares que antes leíais, el borrador de la ley de lenguas no plantea una cooficialidad. Yo no sé si eso habrá variado últimamente, pero yo, por las informaciones que han salido en prensa, no se hablaba de cooficialidad. Se trataba de una ley de derechos, una ley de uso, en la que quede establecido que el aragonés y el catalán son lenguas propias e históricas de Aragón, y con ello pues poder comenzar a dignificarlas, a defenderlas, y eso comienza pues llevarlas a la enseñanza, aprenderlas, y darles pues digamos la dignificación, como decía antes, que merecen. ¿A usted le gusta la norma? ¿Es suficiente? Me parece aceptable. ¿O debería ser me más parece ambiciosa? aceptable, me parece aceptable. Las relaciones que tenemos con el Gobierno de Aragón, con la viceconsejería sobre todo, yo creo que son muy buenas. Creo que han abordado este tema pues con seriedad y además con rigor. Y bueno, no nos preocupa todavía, o sea, en este momento, que se pueda hablar de cooficialidad. Quizá para el aragonés representaría ciertos problemas. Pero bueno, obviamente si se hablase de cooficialidad estaríamos más satisfechos. Pero bien, creo que es un primer paso que hay que dar, y luego vendrán los siguientes. Es una ley que se va a promulgar en el Parlamento aragonés, una ley que además deriva del Estatuto de Autonomía de Aragón, a la que se ha comprometido el presidente Martín Iglesias. De hecho, hace unos días en el Bajo Cinca, donde se habla catalán, hacía este anuncio el presidente, y lo hacía además en catalán, precisamente. Bé, les properes setmanes la presentarem, la llei de llengües. Per tant, no solament, no només perquè ho digui el Campell, no només perquè ho digui Chauvell, l'alcalde del Campell, sinó perquè ho diu l'Estatut d'Autonomia d'Aragó. ¿Le gusta escuchar al presidente hablar en catalán? Yo creo. Me agrada también. Hablo también catalán, he estado muchos años como profesor en Cataluña y es una lengua que aprecio muchísimo y la considero mía también. Yo creo que se está haciendo, no sé si puedo hacer un comentario sobre esto. Claro, por supuesto. Creo que se está haciendo sobre el catalán un debate que es totalmente falso. En la zona oriental de Aragón se habla catalán. Se habla catalán. Le podemos llamar chapurriao, le podemos llamar tortosí, por no llamarle catalán, pero efectivamente Fragatí, eso es catalán. incluso, ¿no? Fragatí incluso. Incluso hay una asociación, no sé si conocen ustedes, que ha buscado unas siglas NHC, que es No Hablamos Catalán. Yo les propondría que lo dijeran en la lengua que ellos hablan, porque inevitablemente tendría que decir No parlem català. Y eso es una evidencia total, ¿no? Y es decir, démosle las vueltas que queramos, las cosas son como son. Y yo creo que tiene razón el presidente Iglesias, que por cierto es de mi tierra, y bueno, estamos muy satisfechos de que enfrente de una vez pues esta ley de lenguas tan anunciada, y que efectivamente vaya al Parlamento y tengamos esa ley. ¿Por qué el tema de las lenguas siempre está rodeada de polémica? Pues vamos a ver, yo creo que son utilizadas, es un tema que viene muy bien al patrioterismo, ¿no? El patrioterismo lingüístico pues es tan malo como cualquier patrioterismo, ¿no? Entonces son cuestiones que son muy fácilmente utilizables para, no sé, encender los ánimos de la gente. Si se quisiera hacer lo contrario, si lo que se quisiera es educar, si lo que se quisiera es, en fin, pues enseñar la verdadera realidad, yo creo que no habría ningún problema. Y yo creo que si se educase en ese sentido, pues en este país, bueno, hoy lo que voy a decir es una barbaridad, seguramente me tirarían tomates en algunos lugares,
pero yo creo que no pasaría nada que en Suiza todas las lenguas que hay son cooficiales, pues que en España fueran todas cooficiales. ¿Qué ocurriría por eso? Porque fueran cooficiales todas las lenguas en el país. ¿Se nos caería alguien le obligaría a un señor extremeño o andaluz a que aprendiese vasco? Sin duda no, pero el vasco tendría derecho a dirigirse a la administración en esa lengua. ¿Eso cuánto costaría? 4 pesetas. Lo que ocurre es que, como bien decía Ana Victoria, hay cierta politización de las lenguas, que es lo que... Claro, porque identificamos patria con lengua. Y eso, pues yo comprendo a los hablantes de catalán de nuestra zona oriental, que, claro, frente a ese nacionalismo catalán que identifica lengua con territorio y con patria y países catalans, ¿verdad? Pues eso, ellos que se sienten muy aragoneses, pues que tengan esta reacción. Pero habría que decirles, miren ustedes, el catalán es una lengua de Aragón, es una lengua de Aragón. Es una lengua histórica de Aragón. Seguramente se habló antes de Ardonas que en muchas de Cataluña, a lo mejor en Barcelona. Por lo tanto, que también se habla en Cataluña, pues nos alegramos mucho, pero el catalán es de Aragón también. Ese es el mensaje que hay que dar. ¿Y cuál es el futuro del aragonés, de la lengua aragonesa? Bueno, pues es un futuro pues muy incierto porque los hablantes que damos del aragonés somos muy pocos. Además, pues mayoritariamente en valles del Pirineo, muchos de ellos turísticos que soportan una gran afluencia buena, porque trae mucha riqueza y un bienestar a mis compatriotas. Pero obviamente pues llegan gente de otras lenguas, sobre todo del castellano, y claro, el aragonés se difumina, quedan islotes aislados. En algunos casos, como el belsetán, pues trágicamente podemos hablar de familias ya que hablan el belsetán, ¿no? Entonces, en ese sentido es realmente incierto. Habría que hacer una política de mucha sensibilidad. Nosotros se la proponemos, sobre todo quien lleva estos temas, que es el viceconsejero de Educación y Cultura, don Juan José Vázquez, que yo creo que lo hace con gran rigor, sensibilidad e inteligencia. Pero ha de hacerse una política de sensibilidad, llevarla a la educación, convencer a la gente. Lo que ocurre es que eso cuesta mucho dinero. Es decir, creemos que el problema también de desarrollar una lengua es lo caro que es estudiarla y hacerla estudiar y transmitirla. Eso podemos llevarlo a números. Yo soy de letras, pero vamos a hablar en unos números para ver cuánto puede costar. Yo le aseguro que cuesta menos que el mantener y traer osos de Eslovenia y mantenerlos por el Pirineo. Sin duda cuesta menos. Que nos den los números de lo que cuesta esa política, que yo respeto mucho la naturaleza y era cazador y ya no cazo nada, porque ya solamente mirar. Pero sin duda lo podemos comparar y vemos que cuesta más. Manuel Castañ, presidente de la Academia del Aragonés, gracias y buen día en aragonés. Buen día. Buen día, o buen día en catalán. Eso es, buen día. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Venga. Gracias.